Me da un enorme placer saludarles, darles la más cordial bienvenida a través de esta plataforma digital de noticias de grupoeclipse.com.mx. Noche de jueves, noche de análisis periodístico y por supuesto nos emociona recibir en este espacio a periodistas como Alejandro Sánchez. Buenas noches, Alex. Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias, Tony, Daniel. Daniel Barquet, buenas noches, caballero. Muy buenas noches. Qué gusto saludarles. ¿Cómo hemos estado? Bien, una semana muy importante, ¿no? Muy dinámica realmente, porque ya estamos viendo, Tony, que es algo importante, porque ya los esquemas de la gente que va a estar a cargo 6 años en los puestos de confianza de Joaquín Díaz Mena, pues ya están llenándose estos espacios. Veíamos la semana pasada con un gabinete legal, 9 hombres, 9 mujeres, me pareció muy bien la equidad. Y ayer un gabinete ampliado con 43 personas, 21 hombres, 22 mujeres, sí, ¿verdad? Sí. 23 mujeres. Y pues vimos una diversidad muy importante que no me esperaba, ¿no? Y hablábamos previo a este espacio. Y Tony, ¿qué fue? Imposición, cuotas, designación, asignación, decisión propia. Yo creo que fue una mezcla de todo. ¿Por qué? Porque vemos y analizábamos antes a 4 expresidentes del PRI. Alain López, Panchito Torres, Víctor Felipe Cervera y me falta uno, y Panchito Torres. 3 hombres expriistas y una mujer presidiendo el PRI. Vemos también a cuotas de género que me parecen muy importantes. Vemos a gente con discapacidad, con alguna discapacidad dirigiendo una dependencia alusiva a esta discapacidad. Gente también defendiendo pues el activismo LGBT, siendo de esta comunidad, que me parece muy importante. Son estrategias de soluciones a los problemas que vemos en Yucatán. Así que vemos a cuotas, sí, designaciones propias, sí, pero también hay algo que me parece muy importante, decisiones de puestos que tuvieron que ver con la raíz de Morena, que son gente que iniciaron en el partido, combatieron en el partido, picaron piedra en el partido y ahora que ya son gobierno en Yucatán y que estuvieron en otras trincheras, pues hoy forman cargo o forman parte de este gabinete en Yucatán. No sé cómo lo veas, Dani. Oye, Dani, pero te quiero hacer una pregunta, porque me llamó la atención esto que dijo Joaquín Díaz Mena. No sé si esto tenga un mensaje, una lectura. Dijo: seremos juzgados por la gente de Yucatán. Serán sus acciones las que hablen por ellos. Sí. Serán los ojos de los ciudadanos los que vigilen cada decisión con transparencia y justicia. ¿De qué los está justificando? Yo creo que no hay sorpresas. Yo creo que lo que estamos viendo, digo, si alguien pensaban los expriistas que iba a ser todo un gabinete de expriistas, se equivocaron. Pensaron los morenistas que por el hecho de haber estado al principio del movimiento y tenían que estar allá, se equivocaron. Pensaron los expriistas, los expanistas que por el hecho de haber salido desde la campaña del 2008 todos iban a estar, también se equivocaron. Esta es una mezcla, tenía que ser una mezcla para poder armar un equipo que se enfrentara, como se hizo, al gran poder en ese momento de un gobierno del Estado, con el gobernador número 1 del país, según las estadísticas, y todo este rollo que se nos vendió. Y pues bueno, se conforma un equipo donde hay 4 grupos básicos, que es obviamente el de los guachistas, que es obviamente el de los expriistas, todos empleados dentro del llamado equipo senior, están gente de la cúpula de Morena, algunos, no todos, y hay las imposiciones, los espacios que tuvo que ceder una parte de la sociedad civil y a otras decisiones que han llegado externas y que ha tenido que decir sí. Creo que Joaquín va a ser un gobierno, por lo que estamos viendo, un gobierno de proximidad. Se rompen algunas barreras y al menos la gente que él quiere tener en contacto con la gente, con los sectores, son los que van a cumplir la tarea. En el papel, la administración y la planeación la tuvo que ceder a la gente de dinero, a la gente que invirtió.
y entonces como pago de favores diría yo, pero más que nada como justa recompensa al esfuerzo que realizaron, pues vemos que puestos clave como la Secretaría de Fomento Económico, como algunos temas administrativos, la Secretaría de Obras Públicas, todo esto está en manos de un grupo empresarial que fue el que lo acompañó desde su campaña del 2018 y luego su campaña más reciente, del 2024. La parte de cercanía es la que nos da ese toque esperanzador con hombres y mujeres con reconocida capacidad y que van a estar para lo que van a estar. Algunos para el control político de sectores y otros más, pues bueno, haciendo este enlace que va a permitir tener un gobierno más próximo a la gente. Es lo que yo estoy viendo. ¿Eso quiere decir que es una falacia que se buscó gente con perfil, con capacidad? O sea, son favores. Yo creo que en parte, Tony. Pero déjame retomar lo que tú decías. Están ante los ojos de la sociedad, pero también dijo Joaquín que yo voy a supervisar, dando a entender que no se equivoquen, porque quienes están en el cargo van a hacerlo por Yucatán, no por ustedes. Sí. Dos, no se trata de, o sea, se oye feo imposiciones, pero eso es lo correcto. Claro. ¿Por qué? Porque es una imposición llamada cuota de poder. Sí, claro. Los priistas, expriistas tomando control en ciertos puntos, exmorenistas, hoy morenistas, y también gente de la sociedad civil que tuvo esa participación en una encuesta también con los empresarios preguntando y haciendo un análisis, Joaquín Díaz Mena, de cuál podría ser el perfil más adecuado. Hay capacidad, Tony, hay capacidad, y los hombres y mujeres que están en el cargo dentro de la primera línea y dentro de la segunda, son hombres que han trabajado bien, con algunas excepciones quizá que no veo perfiles dentro de esa secretaría, claro, como, ya lo decía, como Lila Frías, haciendo una acción de pesca, por ejemplo... Por ser de Progreso nada más. No, bueno, pero insisto, hay que entender, algunos van a ser operativos y otros van a ser administrativos. Ajá. En pesca es al contrario. Lila es una excelente operadora territorial, es una campañera, ¿sí? Es el trabajo territorial, y hay que entender la pesca con sus más de 15,000 familias, lo que esto representa, casi 100,000 habitantes de Yucatán por lo menos, más la cadena productiva. Estamos hablando de que requieren un control político. Y para eso está Lila Frías. Lila Frías no está para enseñar a pescar a los pescadores. No, claro. Lila Frías está para ejercer un control y una organización de los pescadores. Para el trabajo directo, pues seguramente, y bueno, ya hay casos, se nombra por ejemplo el caso de un subdirector que es pescador de San Felipe, y que toda la vida conoce los sectores de las federaciones. Ese va a ser el operativo. Entonces, en muchas dependencias ocurre esto. Decíamos, por ejemplo, focos rojos para algunos críticos podrían ser salud y educación, básicamente porque ambas dependencias en conjunto, aparte del beneficio popular que hay, estamos hablando de las nóminas más altas y el mayor número de trabajadores de este gobierno del Estado en conjunto. Y entonces para salud se elige a una investigadora de amplia reputación, doctora, en todo el médico, método. Sí, médico. Sí, médico y con grados de doctorado. Y entonces es la cara visible de una reorganización o una reestructura de todo un sistema médico, pero ella no es la operativa. Para eso van a tener que blindarla. Seguramente en el siguiente bloque aparecerán los subsecretarios. Hacíamos un paralelismo con este gobierno del Estado, donde el señor secretario era una persona amable, pero que a las 5 era impresentable, y que atrás tenía operadores políticos de la talla de Fernando Medina, que había trabajado con Patricio Patrón Laviada. Entonces, si no tienes control político, presentas una parte académica, y la parte de control político lo van a ejercer los de abajo. Es que tiene que haber los dos. Sí, pero para eso están los equilibrios. Por ejemplo, en educación, el señor Balam no es el que vaya a dar las clases sobre la nueva escuela mexicana y que se vaya a presentar en los CETES y que vaya a estar explicando a los maestros cómo dar su clase. No, el señor es para un ejercicio de control político de toda esta masa del magisterio y todos sus sindicatos, algunos fuera de control, algunos cobrando sin trabajar,
Y eso es lo que ellos van a estar operando. Y abajo pues se blinda con caras más conocidas por los maestros, por ejemplo el caso del subsecretario Jaime Vázquez Barceló, Jaime Vázquez Barceló, personalidad, que es todo un personaje con 60 años de trayectoria en aula. Entonces, pues bueno, los maestros ahí se deben sentir plenamente identificados. Y otros cargos que se están dando es, si no eres el operativo, tienes que blindarlo. Lo vemos, por ejemplo, en la Secretaría, perdón Alex, en el caso de Yanine, de Federica de Cabá. Federica de Cabá lo ponen en una dependencia, hablando de imposiciones. Ella es una imposición dentro de los acuerdos con el Partido Verde Nacional, ni siquiera local, y pues bueno, le cumplen su cuota y le dan una dependencia cercana a temas ambientales. ¿Obras públicas crees que es una imposición? Pero en el caso de Yanine, obviamente ella no va a ser la que va a operar. Ya le pusieron una subsecretaria, una subdirectora con 40 años de servicio. Que sabe todos los problemas que se sabe todos los medioambientales. manejos, que seguramente ha firmado 20,000 oficios. Entonces, una va a ser la figura y el otro va a ser la administración. Entonces a eso me refiero, que es un equilibrio donde vemos algunos puntos, seguramente va a haber un blindaje. Decíamos, ¿cuál preguntabas? No, pero yo hablaba de la trayectoria, Daniel, que eso es muy importante, porque vemos a un secretario de Educación estando en una aula, estando en puestos operativos y llegando a la secretaría. Una secretaria de Salud que ha estado en puestos operativos, médica de profesión, cirujana, médico cirujano, si no me equivoco, que ha estado en puestos directivos como en el Mireio Noguchi, investigadora, y que hoy va a estar en una dependencia que esperemos no la pase como la pasó Mauricio Vivas. ¿Alain en obra pública? Alain es otra situación de imposición que no le veo un perfil para allá, para la Secretaría de Obras. El hijo de Ramírez El hijo de Ramírez Marín. El caso de Alain, por ejemplo, es que es claro el mensaje. Ella a lo mejor no termina la carrera de ingeniería porque andaba metida en la grilla. No de gratis se llega a ser secretaria de la Juventud en un gabinete estatal. No de gratis se llega a ser presidente de un partido. Entonces, estamos hablando que aunque a lo mejor en esta, perfil, Daniel, en esta cuestión machista se le pueda menospreciar, yo creo que es el tema, no es tan así. Es una persona de las confianzas del equipo empresarial que ganó la elección, y lo vamos a decir con todas sus palabras. El llamado equipo senior se encarga de juntar la lana y es la que financia gran parte de la campaña. Ellos creen que toda, bueno, no fue así, pero bueno. La cabeza es Mario Millet Encalada, y el fuerte de Mario Millet Encalada es hacer obra pública, tener contratos para hacer obra pública. Entonces, ¿cuál es la dependencia que más le interesaría al señor Millet? Yo no creo que es deportes, yo no creo que... No, es obra pública. Estamos hablando de una figura impuesta en una figura dentro de esta suma de perfil. cuotas, básicamente 4 grupos de lo que hemos hablado. Entonces el grupo principal económico pues agarra las dependencias que considera. El caso de la Secretaría de Fomento Económico es igual. Cuando no hubo un acuerdo entre lo que quería el sector empresarial con un Levi Macari, la verdad, con un alter ego muy grande, y lo que quería Joaquín Díaz Mena, pues finalmente encuentran un punto medio, que es este muchacho muy bien prospectado, que ha sido secretario de Economía en Puebla, y que pues bueno, aquí esperemos que dé los resultados de todo este trabajo. Ese equilibrio, lo que veo y da esperanza es que hay un equilibrio de fuerzas, tanto en cuestiones de género, hombres, mujeres, pero también en esto de expanistas, expriistas, empresarios y imposiciones también. Pero el caso de Carabeo, de la señora Carabeo, es una imposición de Morena Nacional, vinculada sobre todo a Ovidio, que fue delegado de Morena en Yucatán, que es brazo derecho de Mario Delgado, y que pues bueno, dicen, ¿sabes qué? Cuando menos la Contraloría, la parte de la lana, la queremos ver nosotros. Pero también lo que veo, Daniel, es que en la mayoría, si no es que en el gran porcentaje de los secretarios, subsecretarios, directores, tienen el perfil. Y eso me pareció bien por parte de Joaquín Díaz Mena. Claro. No de todos. Claro. Porque allá entonces sí estamos hablando de imposiciones o de cargos de que, bueno, esto es lo que me queda o lo que me sobra y tómalo para ti. Sí. Ahora, ¿quieres mayor capricho en una administración
que poner de secretario de Educación a alguien que no tenía siquiera un título universitario, pues bueno, eso ya pasó. Y se puso a un operador político, como el caso de Liborio Vidal. Entonces, bueno, cuando menos en la parte visible, se está cumpliendo con este perfil. Habrá dudas, claro que hay dudas. El caso de Irán Green, por ejemplo, es de pensarse qué méritos tiene para estar allá. Ojalá demuestre con trabajo por el bien de Yucatán, pero estamos hablando de que él va a darle continuidad o no continuidad a programas como el Vaivén y otros más. Entonces, yo creo que no es a capricho, yo creo que es un Frankenstein, sí es un Frankenstein. Hay por allá un cartón de nuestro amigo Tony Peraza, donde tiene el Huachinango con una serie de injertos. Sí, pero yo creo que se trabajó fino y hasta ahora se ha presentado todos los grupos. Bueno, el caso de Ramírez Granados, pues es obviamente cuota de su padre, el senador. Es obvio que, bueno, indirectamente Lila Frías también estuvo en ese grupo. El Verde Ecologista está representado. No veo gente del PT, es lo que no veo. Bueno, estaba el caso de Giovanna Campos, que alguna vez fue militante o candidata del PT, pero directamente creo que es el grupo que ha sido más ninguneado dentro de esta alianza de la 4T. Y lo que veo también es que dentro de los expriistas que lideraron o que estuvieron al frente en la presidencia del CDE del PRI, pues tienen cargos importantes. Veíamos a Alain López en Obras, veíamos a Panchito Torres en Capay, veíamos a Pablo Gamboa en esta importante dirección de energía, y me queda uno, Felipe Cervera en la IBEI. Luis Evia está dentro de los cargos, sí, exactamente, claro. ¿No? Sí, lo de Pablo Gamboa es muy interesante, porque bueno, estamos hablando de una figura de este nivel, sobre todo por lo que representó y representa a su padre, Emilio Gamboa Patrón. Tenerlo en el gabinete, digamos, si no es un lujo, si es algo que digamos, yo no creo que el cargo sea tan pequeño, porque si no, no lo hubiera aceptado Pablo. Claro. Entonces yo creo que esta agencia de energía hay que ponerle mucha atención porque seguro va a crecer. Digo, paralelamente, ese cargo es el mismo que le crearon a Milo Barrera cuando lo contratan de la asesoría del Senado de la República al gobierno de Puebla. Y de esa oficina de energías, él emerge para ser posteriormente subsecretario y luego secretario de Economía. Entonces yo no creo que sea poca cosa la generación de energías y hay que esperar el replanteamiento que vaya a haber en el gobierno de Claudia Sheinbaum, porque acuérdate que por algunas razones el gobierno saliente de don Andrés Manuel López Obrador combatió esto de la generación de energías. Entonces, pues y faltan puestos también, ya en este bloque faltan puestos. No veíamos a un Mauricio Saúl, al doctor Jorge Carlos Berlín Montero, que son gente también muy cercana. Berlín hubo como un balbuceo a media semana en este encuentro entre el gobernador electo y el arzobispo metropolitano de Yucatán con jurisdicción eclesiástica para los que son católicos, que se dice el 96% de la población en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Este encuentro, en la foto principal, a un ladito estaba Carlos Berlín, que algunos especulan que a lo mejor la atención de asuntos religiosos oficial mayor, le puede ser relegada, o bien la oficialía mayor para hacer este tipo de trabajos. Falta ver el último bloque. Cultur. El martes. Pues falta Cultur, falta la oficialía. Y falta Protección Civil, que también son dentro de los puntos que además tiene recursos, es una claves para dependencia que no es pequeña. Exactamente. Y además trata mucho con los medios por cuestiones de que siempre hay sequía, siempre hay lluvias, siempre hay huracanes. Entonces yo creo que todavía falta por ver. Y hay que recordar que este grupo también tiene que dar para las dependencias federales. Entonces estamos viendo un combo en la versión de gobierno 2024 a 2030, que de allá también seguramente emergerá gran parte de los relevos en el Congreso del Estado en el 2027, y también es muy posible que veamos candidatos del 2030 para 2036. Es una nueva generación.
Decíamos, el mundo como lo conocemos, el país como lo conocemos, el Estado como conocemos, ya se acabó. Es paso a algo nuevo, entonces hay que esperar a ver cómo va a funcionar. Correcto. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, regresamos para platicar de otros temas importantes en esta mesa de análisis, derecho de réplica. Volvemos. En el Chef de la Noticia tenemos un menú exquisito para que paladees este fin de semana. ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente. ¡Ay! ¡De maricón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Detente! ¡Detente! Ay, man, está choreadito tu chuchu, pero sí aguanta. Macta te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el Chef de la Noticia, televisión streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. Gracias por continuar en sintonía a través de esta frecuencia vía streaming. Bueno, pues segundo tema para platicar esta noche en esta mesa de análisis. Bueno, pues esta semana el presidente del órgano electoral, Moisés Bates, anunció a través de una sesión que pues están en bancarrota, no tienen dinero. Me imagino que eso es debido al recorte del presupuesto, pero van a poner en venta pues bienes como computadoras y vehículos. ¿Esto pone en riesgo elecciones? Yo creo que sí, Tony, porque ¿qué es lo que estamos viendo? Después de una elección, y sobre todo de una elección estatal, se gastan los recursos, pero de verdad, muy grande. Pero esto se debe de prever. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Están garantizados los sueldos? No lo dijo. ¿Están garantizando los recursos operativos del IEPAC? Tampoco lo dijo. ¿Qué es lo preocupante? Es que el propio presidente consejero diga que va a vender bajo un esquema primero de supervisión de un evaluador, computadoras y vehículos del propio instituto. ¿Cuántos vehículos tendría que vender para sacar en operatividad Chichimilá e Izamal? Que va a ser el 24 de noviembre, si no me equivoco. Sí. Entonces, ¿cuántas computadoras tienen que vender para poder subsanar estos recursos? Es obligación del Congreso entregarle los recursos económicos al IEPAC y se prevén bajo un esquema de canalización. Si hay elecciones, pido tanto, de hoy este es el presupuesto. ¿En qué se fue más? ¿En qué se fue más? Si está previsto, todos esos recursos, ¿cómo están? ¿Qué opinas, Dani? Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Yucatán. Son unos llorones. Son los llorones, porque haces un presupuesto. Entonces tienes planeado ya todo. Ellos deberían tener ya listo de aquí a diciembre. ¿Pero el recorte? Yo creo que están jugando con esto de llorar a ver si les toca un poco más, porque ellos ya tendrían que haber solucionado todo. Además, en este momento ya no es tiempo electoral. ¿Por qué no recortamos los consejeros, por ejemplo? Son innecesarios, que pongan su sueldo. Yo te aseguro que con el sueldo de 2 consejeros se paga la elección de Chichimilá. Tan sencillo como eso. Yo creo que están jugando un poco de esto bueno, oye, dame un poco más, ¿no? Dame un poco más, porque la verdad no se entiende. Gastos de prensa no tienen, oficialmente no tienen. Tuvo algún momento el Instituto de Participación, hoy no tienen. Entonces, ¿en qué gastan? Sí. Y sobre todo, revisen, por ejemplo, la lista de alimentos. No vaya a resultar que haya millones de pesos gastados en comida, que hay que recordar que en el pasado ocurrido, donde la licitación de estas comidas está a beneficio de algún otro funcionario, que es el que surte y es el que obtiene las ganancias. Entonces, por favor, yo creo que están llorando, tienen que sacar adelante la elección. Vienen las elecciones también de comisarios en los 106 municipios, por ley creo que tienen 60, 90 días, dice la ley de gobierno
de los municipios de Yucatán, y entonces tienen que resolver eso, porque esas elecciones las deben pagar los ayuntamientos. Allá ya no entra el IEPAC. Podría entrar, digo, el IEPAC realmente puede entrar hasta una elección de claro, de la sociedad de alumnos de la secundaria o de la primaria, para eso está la participación ciudadana, pero también están los recursos de capacitación. Perdón, recordemos que el 2 de junio fue totalmente un caos la apertura de varias secciones. Y entonces dices, bueno, ¿y qué pasó con las insaculaciones y la capacitación y el dinero que se invirtió? Y además, si no se presentaron, no cobran, porque hay un sueldo para los funcionarios de casilla. Entonces, tendría que haber sanciones también. Entonces, yo creo que le están haciendo un poco el cuento para ver si sale la Navidad del niño pobre o del consejero pobre, porque no creo que estén tan en ceros. Sí, las elecciones de Chichimilá y las elecciones en general de Izamal sí tendrían que tener un financiamiento aparte o un recurso aparte que solo debe determinar el Congreso del Estado. Pero de resto creo que le están jugando al llanto del muerto a ver si cae algo, ¿no? Y tocaste un tema muy importante, Daniel, perdón, Tony, pero hemos hecho un análisis y lo hicimos con consejeros del INE en donde se dice, bueno, ya pasó la elección y nosotros cuestionábamos como sociedad, ¿qué hace un consejero del INE después de una elección? ¿Qué hace un consejero en el IEPAC durante 3 años? Exactamente. Entiendo que hay preparativos previo, durante y después de la elección. ¿Qué hace un magistrado de un tribunal electoral cuando la elección ya fue calificada, ya se entregó una constancia de validez y de mayoría? ¿Qué hace un magistrado? ¿Cobrar? Cobrar. Entonces, se debe de legislar. Ha sido una petición ciudadana de que también, ¿cuánto es correcto que empiecen a trabajar y hasta cuánto tiempo? No estoy diciendo que no hacen nada, sí lo hacen, pero... Por ejemplo, hoy tienen trabajo los del IEPAC en organizar 2 elecciones en Yucatán. Claro. ¿Y luego? No, tendría que haber un flujo de temporada alta, temporada baja. Cuando es temporada baja, pues bueno, no puedes tener la plantilla completa. Tendría que entenderse así. Ahora, si van a profesionalizar, también tendría que haber una justificación. ¿Cuántos estudios o cuánta participación debes tener dentro del instituto para poder ser considerado y no ser de los eventuales? Entonces esto es un estira y afloje que creo que habría que revisar, no solo en esa dependencia, en muchísimas más. No hay manera, porque decían en el análisis de los consejeros, bueno, el que hace un maestro docente julio y agosto, no tienen vacaciones, se llama receso escolar, que hace un legislador cuando termina el periodo ordinario de sesiones, y entre que hay un periodo a otro periodo, también hay una recesión laboral en los congresos. Pero hoy los maestros no tienen 2 meses de vacaciones. No, ya no lo tienen, claro. No lo tienen. Entonces, unos días. Habría que revisar cuántas vacaciones tienen los consejeros, cuántas contraprestaciones tienen los consejeros, quién paga pues lo que es la comida diaria de los consejeros o la telefonía celular. Digo, estoy hablando por hablar, pero seguramente hay que hacer una revisión de todo esto, porque es obvio que algo hicieron con el dinero. Delicado sí es, delicado salir a decir de que vamos a vender computadoras y vehículos, me parece una acción delicada de no tener dinero. O que vayan a los mercados, a lo mejor pueden vender frutas y verduras y demás, digo, si no tienen nada que hacer, pues podría ser, si no que den capacitación, porque además se comprobó que su capacitación no sirvió. El 2 de junio fue casi un fracaso. Eso dio pie a muchísimas susceptibilidades y a muchas teorías de complots y demás. Sí. ¿Cuánto cuesta Chichimilá? ¿Cuánto cuesta Izamal? Se estaba hablando de casi llevar una elección de 500, un poco más de $500,000 de pesos. Estamos hablando de 1 millón o un poco más en la operatividad. Izamal va a ser caro. Sí, 1 millón de pesos en las 2 elecciones, ¿no? De eso se habló. Sí. De ese recurso, o sea que el IEPAC necesita tener 1 millón de pesos para sacar las 2 elecciones. Desconozco el promedio por sección, pero pues son las mismas, no va a haber más casillas. No va a haber. Claro, ni más votantes. Ni más votantes. Sí. Hacemos de nuevo cuenta una pausa comercial, regresamos para el tercer tema a analizar esta noche de jueves, volvemos.
De nueva cuenta, muchas gracias por seguir en sintonía a través de esta plataforma digital de Grupo Eclipse. Tercer y último tema que vamos a platicar esta noche. Hemos visto acciones importantes por parte de la presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, bacheos, el tema de pozos para las inundaciones, pero me llama poderosamente la atención su lucha frontal contra la corrupción, por lo menos en los mercados. Vemos que se ha suspendido el cobro. Creo que esto evidencia también que había una práctica muy arraigada de corrupción en los mercados. Así es, yo creo que lo que está haciendo Cecilia es poner orden en muchas de las casas que hay. Y una de esas es mercados. ¿Qué es lo que pasa con los locatarios de que tienen que pagarse cuotas y se generan grandes recursos por la corrupción? Y eso es lo que quiere evitar, porque entonces los locatarios, la gente que vende, no solamente tiene que comprar, lidiar con intermediarios, hacer su producto más caro, sino que tiene que lidiar con estas cuotas que no tienen nada que ver con la ley. Entonces, si Cecilia Patrón hace esto, entonces regula y beneficia a los que menos tienen, a los propios usuarios de los mercados, a nosotros también como compradores, como gente que adquiere estos productos y que beneficia la economía de quienes menos tienen. Una añeja demanda, ¿no? Bueno, es que hay que recordar que parte hay temas ahí. Cuando la ley cambió, la ley de gobierno de los municipios, se acabaron las perpetuidades, por ejemplo. Antes tú, locatario del mercado, tenías tu mesa y era tuya por los siglos de los siglos. Y había herencia. Y había herencia, claro. O la vendías incluso. Hoy ya no puedes o ya no debes hacer eso. Y a la fecha hay locales que siguen sin utilizarse, que están cerrados, que no se sabe de quiénes son, porque seguramente algún funcionario los puso a trabajar a su nombre o pagar los derechos. Y esto va mermando la autoridad del ayuntamiento dentro de los mercados y generando pequeñas mafias locales que también hay que decirlo, siempre lo ha habido, pero pues bueno, se autorregulaban hasta que empezaron a aparecer factores externos. Si tú te vas y haces por extensión el caso de los tianguis, es de verdad un lío de mercado, desde los toldos que tienes que usar sí o sí, y la pregunta es, ¿por qué a ese señor de los toldos le tengo que pagar? ¿Quién le dio la concesión? ¿Y por qué? ¿Qué determina que mi espacio es de aquí a aquí? No puede ser de aquí a acá, un pedazo más, un pedazo menos. Y eso también depende de lo que te van a cobrar y los productos que vas a vender. Decíamos hace mucho tiempo, bueno, en los cruceros veías productos de importación que decías, ¿cómo es que esto se vende aquí? Bueno, porque también hay una parte de la Cámara de Comercio de Mérida, miembros de la Cámara de Comercio que realizan las importaciones, que realizan la distribución de productos. Digo, no es ningún secreto que cuando viene alguna fecha, digamos 14 de febrero, todos los vendedores ambulantes venden lo mismo, porque alguien los está surtiendo. ¿Y dónde están esas bodegas? Y muchas de esas bodegas están en predios de miembros de la Cámara de Comercio de Mérida. A veces cosas tan sencillas como, mira, están estorbando las señoras que venden guayas y mangos y demás a la entrada de un negocio. Sí, porque el propietario del negocio les cobra su derecho de piso. Entonces, estamos hablando de un auténtico relajo, que había que poner orden, porque además el ayuntamiento hoy necesita recursos, y la forma de captarlos es realizando una cobranza adecuada, debida y organizada dentro de lo que es su jurisdicción. Y esto no está ocurriendo porque este pulpo tiene muchos tentáculos y entonces el dinero se atora y sirve para otras cosas. Ya no hablemos de venta de productos ilícitos, que también los hay, los inspectores lo saben y aún así los solapan. Digo, las historias de manzanas rellenas y todo esto en las zonas de los mercados. Entonces yo creo que se necesita orden. Y si algo tiene Cecilia ahorita es disposición de meter orden. Lo estamos viendo en las calles, lo estamos viendo con las luminarias. ¿Lo va a solucionar? No lo sabemos. Pero es un ayuntamiento que está empezando y que necesita trabajar y necesita recursos. Y entonces necesita que los recursos lleguen adecuadamente. ¿Cuántas veces cobraban el recibo? Le cobran a una persona y esos recibos se rompen porque luego lo que se declara en caja
es otra cantidad. Entonces hace falta orden, sí, apenas están empezando. Yo creo que se están viendo hasta tibios. Sí, y yo creo que esta medida es mano dura. Es mano dura, Daniel, porque no es fácil esta medida. Lidiar con la corrupción no es fácil. Y poner orden puede crearte pues algunos inconvenientes, aunque muchos beneficios sí, pero son medidas no populares para quienes están acostumbrados a estar cobre y cobre a la gente, insisto, que menos tiene. Así Eso que, es correcto. Cecilia, de verdad es una medida muy buena, porque si llega a controlar y a regular de una buena medida, pues los mercados va a ser beneficio para la gente. Sí, que no sea cuento, ¿no? Que no le estén haciendo nada más para pues mostrar una cara y cuentearnos un ratito, oye, mira, las cosas están cambiando, sino que de verdad lo hagan. Va a haber problemas y seguro al final va a reventar, porque no sabes hasta dónde va a llegar esa esta cadena de corrupción. corrupción. Sí. Perfecto. Bueno, pues cerremos esta noche el tema. Comentario final, Alex. Me parece que estamos viendo a hombres y mujeres que van a llevar los destinos de Yucatán coordinados, me parecen bien, muchas de ellos, un 99% desde mi punto de vista, con gente capaz que puede resolver conflictos, problemas que a usted le perjudican. Entonces, son cargos de relevancia que está gente que de verdad sabe lo que tiene que hacer. Vamos a ver qué pasan en estos 6 años. Daniel Barquet. Sí, coincido en que, pues bueno, hay que ver qué pasa. Es esperanzador, es un cambio, es con los mismos, pero se está jugando en otras posiciones, y entonces habría que ver qué va a pasar con estas dependencias. Yo creo que se trabajó mucho, hay un sistema de confección para este Frankenstein que tuvo que organizarse para poder ganarle a un monstruo como era el PAN con el control de gobierno en Yucatán. Entonces, pues bueno, ahora hay que remontar, y lo que sí sería bueno decirle al gobernador que no les otorgue las llaves de la casa nada más porque sí, sino que les ponga reglas. Por ejemplo, habría que ver si en el gobierno de los 100 días ocurre algún cambio de gabinete, alguien que no dé el ancho, seguramente lo sabrá. Entonces yo creo que esto no es 6 años y tu silla, es ponte a trabajar y vamos a tener mediciones cada determinado tiempo. Entonces seguramente en el camino, lo importante ahorita era llenar todas las posiciones del campo de juego y faltan bloques, pero ya casi están completos. Esperanzador, ojalá le vaya bien a Yucatán, lo reitero, si le va bien al señor gobernador del partido que sea y del nombre que sea, le va a ir bien a Yucatán. Excelente. Ha sido una alta distinción contar con tu presencia, Alex, gracias. Daniel Barquet, también un placer. Muchas gracias, buenas noches. Sobre todo usted por la gentileza de acompañarnos esta noche a través de esta frecuencia vía streaming. Gracias, descanse, buenas noches. La cita la próxima semana. Bien.